elección. ¿Cuán importante es la elección de la mesa directiva en la coyuntura que estamos viviendo como país? Lo vamos a conversar con José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso. Señor Chevasco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Señor Marilu, ¿cómo está? Qué gusto de escucharlo. Igualmente, y preguntarle justamente eso, ¿no? ¿Cuán diferente o cuán importante es esta elección de la mesa directiva si lo comparamos con otras elecciones? Yo creo que la importancia radica en el año parlamentario que se viene, ¿no? La Comisión Permanente está ya estudiando una denuncia constitucional contra el presidente Castillo y contra la señora Boluarte, y creo que el aspecto político es el que primaría. No olvidemos que las mesas directivas tienen un rol de importancia en el manejo de la agenda parlamentaria y también realiza asuntos de carácter administrativo, pero tampoco hay que olvidar que no define los criterios políticos de un Congreso. El criterio político de un Congreso es definido por las bancadas o grupos parlamentarios, que ya el Congreso tiene bastantes, ¿no? Que son 12. ¿Y qué puede y no puede hacer una mesa directiva? Es decir, ¿hasta dónde llegan justamente sus poderes y hasta dónde llegan también sus limitaciones? Porque como usted bien señala, al final del día lo que importa es lo que decidan 130 congresistas. Exacto. La mesa directiva tiene a su cargo la marcha administrativa del Congreso. Contrataciones, licitaciones. Y en el aspecto político, lo que hace la mesa directiva es representar al Congreso y además estar presente en todos los órganos de decisión que tiene el Congreso a nivel político. La Junta de Portavoces, la mesa directiva es parte de ellos. La Comisión Permanente, la mesa directiva es parte de ellos. Consiguientemente, sus funciones están delimitadas en esos aspectos, ¿no? ¿Qué no puede hacer? Una mesa directiva no puede, por ejemplo, ufanarse en la decisión de todo el Parlamento, porque simplemente son órganos o cargos de carácter de coordinación. Y el presidente del Congreso, si bien representa al Parlamento, su función principal es la de coordinar la buena marcha del Congreso. O sea, él tiene que hacer que el Congreso funcione. Cuando se generan conflictos, lo hemos visto en televisión, cuando se generan enfrentamientos entre las bancadas, cuando hay posiciones irreconciliables a nivel político, lo que el presidente tiene que hacer es ejecutar su don personal de coordinación y de persuasión para que el Congreso siga funcionando. Ahora, sin embargo, una mesa directiva o quien preside la mesa directiva podría vetar algún tipo de moción, iniciativa, lo pongo directamente, presentar una nueva vacancia contra el presidente de la República. ¿La presidencia de la mesa directiva podría descartar esto, limitar esto? No. Los procedimientos parlamentarios establecen ya los criterios de presentación de iniciativas parlamentarias tanto a nivel político como legislativo. La presidencia del Congreso o el presidente del Congreso, si queremos ya darle un género al cargo, es el primero entre iguales. Es decir, él es el presidente, pero su poder no sobrepasa al poder que tiene el Pleno del Congreso, ni sobrepasa al poder de los procedimientos que el propio reglamento establece para garantizar el derecho de los congresistas. O sea, un presidente no puede avasallar el derecho que tienen los parlamentarios establecidos claramente en el reglamento. Su poder no va más allá de lo que establece el reglamento y él no es más del resto de los 129 congresistas. Ahora, y haciendo un poco de memoria, señor Chevasco, no necesariamente quien presida la mesa directiva del Congreso en un escenario de vacancia del presidente, de denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte, no necesariamente esta persona va a ser la encargada de tomar el gobierno. No ha ocurrido así, si mal no recuerdo, con la caída de Martín Vizcarra o con la caída de Alberto Fujimori. Tenemos lo más fresco que tenemos es el caso del señor Sagasti, ¿no? Que fue electo por el Congreso para ejercer el despacho presidencial durante los 6 meses que vinieron y convocar a elecciones. En el caso de esta mesa directiva, hemos conocido públicamente un acuerdo de honor, ¿no? Sí. Que ha firmado la mesa o los grupos parlamentarios que patrocina la candidatura de la señora Camones, en el sentido de que en caso producirse una vacancia presidencial o una vacancia también de la vicepresidencia, ellos renunciarían
a la mesa directiva para convocar a nuevas elecciones y tener un nuevo presidente del Congreso, el cual sí tendría a su cargo el despacho presidencial durante el periodo de convocatoria de elecciones generales, ¿no? Ahora, lo que sí es importante es cómo se van a terminar repartiendo las diferentes comisiones, los diferentes grupos de trabajo. Eso sí, entiendo, tiene una relevancia. Buen punto, señor Mariluz. Buen punto, porque la distribución de de las presidencias de las comisiones descansa sobre la base de la proporcionalidad de los grupos parlamentarios que están representados en el Congreso. Hoy tenemos 12 grupos parlamentarios, entonces la distribución será sobre esa base. Y entiéndase también que en esa distribución y en el cálculo matemático para la distribución proporcional de los asientos de las presidencias de las comisiones ordinarias, así como de los miembros de las comisiones ordinarias, no participan los no agrupados. Es decir, existen 5 congresistas no agrupados que no participarían en esa distribución. De tal forma que ahora, en la recomposición que el Congreso va a tener sobre sus órganos de gobierno, incluyendo las comisiones ordinarias de la Comisión Permanente y la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo, va a tomarse en cuenta este nuevo mapa electoral, digamos, este nuevo mapa de grupos parlamentarios que conforman ahora el Congreso, ¿no? Ahora, tener 4 listas en esta elección de la mesa directiva, ¿qué es lo que refleja, señor Chevasco? Desorden, refleja apetitos personales, refleja quizás la falta de experiencia de algunos parlamentarios que ignoran que lo que están transmitiendo ante la opinión pública es un caos. Es decir, parlamentarios de un mismo grupo que postulan en 2 listas, parlamentarios que renuncian a una bancada para poder presidir el Congreso y postular en otra lista, grupos parlamentarios que se parten y apoyan a 2 listas distintas. Eso es lo que genera este tipo de decisiones y de comportamiento congresal, es decir, transmiten a la opinión pública un mensaje de desorden y enfrentamiento interno en el Congreso. Y solo para terminar muy cortito, en alguna de estas 4 candidaturas, de estas 4 listas, se observa pues un enfoque programático de cómo conducirse en esta nueva legislatura, algún tema de consenso de ideas más que de intereses particulares. Mire, la lista que preside el señor Echaiz quizás es la más coherente a nivel programático, porque son 2 grupos parlamentarios que han mantenido un mensaje permanente durante el año. Pero ello no es lo políticamente correcto al interior del Congreso, porque los votos no son los que se van a conseguir fuera del Congreso, sino se van a conseguir dentro del Congreso. Así es. Entonces lo que yo percibo en el resto de listas conformadas es la unión de aparentemente grupos parlamentarios totalmente antípodas, ¿no? Sectores de la derecha juntados con los de la izquierda, y que al parecer tendrían, entiendo yo, algún criterio de carácter común o de agenda común para poder sentarse en una sola mesa y poder dirigir los destinos del Congreso durante el año que viene, ¿no? Muchísimas gracias, señor José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso.